Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase del curso de Unreal Engine desde cero para videojuegos. Hoy bueno, primero que nada, perdón por ausentarme la semana pasada, no subí creo, o subí a principio de semana y después no subí más nada. Eh, Estoy con algunas cositas que quiero mostrarles, pero hasta no tener algo terminado para mostrarles no va a poder ser, pero bueno, entonces tengo que organizarme los tiempos con subir videos y trabajar y todas esas cosas. Entonces, hoy vamos a ver creación de terrenos, sí. Acá ya tengo un nivel nuevo llamado Landscape, en el cual vamos a ver justamente, sí, la herramienta Landscape de Unreal Engine. Estas clases, como bien pueden ver, son herramientas individuales, ¿sí? Para que entendamos cómo funciona la herramienta y luego, probablemente más adelante, hagamos un escenario, ¿sí? Pero lo importante es que sepamos cómo funcionan las herramientas, ¿sí? Porque para hacer un escenario ustedes pueden básicamente copiarme lo que yo hago y listo, les va a salir. Pero a mí me gusta, cuando enseño, ¿sí? Cuando comparto lo que sé, que se entienda lo que realmente la herramienta para que después ustedes puedan hacer lo que quieran, si no solamente copiar exactamente lo que hago yo. Así que vamos a ver hoy en específico Landscape y seguramente hago un videito aparte del curso cómo texturizar este landscape de una manera bastante realista y copada, ¿sí? Para después ir encadenando con algunas herramientas más que nos van a servir para crear un entorno. Bien, primero que nada tenemos que venirnos acá a Selection Mode, ¿sí? Y nos vamos a ir a Landscape y se nos va a abrir esta ventana aquí, ¿sí? Bien, una vez que tenemos este cuadrado verde gigante, ¿sí? Este cuadrado verde nos está indicando las dimensiones de nuestro landscape o de nuestro terreno, ¿sí? Y vamos a desglosar un poquito estos menús. Tenemos Manage, que es justamente para manejar nuestro terreno, ¿sí? Y decirle qué queremos, qué no queremos, cómo lo queremos agregar, de qué dimensiones, etcétera. Tenemos la opción de crear nuevo, ¿sí? O importar desde un archivo. Esto podemos verlo en un otro video específico, porque por ejemplo podemos crear un escenario, un terreno en Gaea, ¿sí? De manera procedural y luego importarlo acá para que ya tenerlo bastante más realista y obviamente lo creamos de manera procedural. Entonces eso quiere decir que nosotros volvemos a Gaea, modificamos uno o dos nodos y ya se modifica enteramente el terreno, volvemos a importarlo y tenemos un terreno completamente diferente, pero por el momento vamos a crear uno nosotros, ¿sí? La escala la vamos a dejar en 100 porque esto también vamos a moverlo cuando importemos uno nuevo. Y acá tenemos los quads, ¿sí? En este caso está hecho de 63 por 63, pero si yo quisiera, por ejemplo, lo hago de 15 por 15 y vemos cómo se disminuye bastante. ¿Sí? Si yo lo hago de 7 por 7, por ejemplo, tenemos un, un escenario bastante más pequeño. Pero bueno, para los fines prácticos vamos a dejarlo de 63 y 63, así queda grande. Después uno lo va a ir acomodando según sus necesidades, ¿no? Bien, después tenemos las secciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo me voy acá, tenemos 2 por 2, pero si pongo uno por uno, tenemos, es uno básicamente, ¿sí? El cuadrado, los cuadrados que ocupan cada sección. Bien, y eso es dentro de todo lo que más nos importa a la hora de crearlos, y porque según nosotros movamos esto, se van a ir moviendo los de acá abajo, así que es bastante, o sea, solamente con estos dos eh, menús desplegables, nosotros ya vamos creando nuestro terreno. Vamos a dejarlo así, en uno por uno. Y le vamos a dar a crear. Si yo pongo Field World, básicamente me va a rellenar el mundo entero y es un montón, pero no lo necesitamos. Así que le vamos a dar a crear. Una vez que creamos nuestro terreno, nos aparece ya directamente en la pestañita de esculpir, ¿sí? Y al lado tenemos una de pintar, que es la que vamos a usar en el próximo video. Bien, esta herramienta de esculpir, ¿qué hace? Bueno, justamente, fíjense, si yo elijo Sculpt, ¿sí? Y simplemente le doy clic acá, nuestro terreno se va a empezar a modificar, ¿no? Nosotros podemos modificarlo de las diferentes maneras. ¿Sí? Con esculpir lo que hacemos es levantar nuestro terreno, y si yo por ejemplo aprieto Shift y mantengo esculpir, ¿sí? Invierto el pincel, por así decirlo, ¿sí? Y en este caso, en vez de levantar, le estoy dando hacia abajo, ¿sí? Nuestro terreno. Bien, vamos a volver todo esto para atrás. Si aplicamos algunos otros más. Bueno, iréis, justamente la goma de borrar es para borrar lo que hice, ¿sí? Pero bueno, vamos a esculpir algo para después explicar los otros, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el tipo de pincel, ¿sí? Si tenemos, sería como el shape, ¿sí?
en Substance Painter, por ejemplo. Si yo elijo el alfa, ¿sí? Esto me lo genera como si fuera una estrella, por ejemplo. Bueno, en este caso el alfa también me puede servir. Vamos para atrás. Esto la verdad es que nunca lo usé, ¿sí? A ver, ¿cómo es? Bueno, mira, pinta patrones, es medio extraño, pero pinta, obviamente porque tenemos ¿no? Si nosotros ponemos otro, va a pintar otro. Pero pinta patrones tileables, que parece interesante. Y este nunca lo usé. Este pinta solamente dentro de los componentes del landscape. Si recuerdan, cuando creamos el landscape, nosotros teníamos todos estos cuadros y estos cuadrados, que son justamente las secciones de nuestro landscape, que si bien nosotros no la vemos, están. Y esto sirve justamente para esculpir solamente en esas secciones. ¿Sí? Bien. Después tenemos, vamos a dejar la fuerza de la... bueno, cuando yo elijo se me habilita el fall off. Fíjense la diferencia, yo voy a subir acá. Ahora elijo este fall off, que es como pero tiene las caídas bastante más duras. Uy, tengo muy rápida la velocidad. Si hago así, vemos la caída bastante más dura, ¿sí? Que esta, fíjense. Acá cae de una manera y acá va como suavizada, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, un fall-off esférico también, ¿sí? Vemos que la caída también cambia bastante. Y un fall-off más, no diría cónico, porque no llega a ser un cono, pero es duro en el centro, ¿sí? Sharp at the center and smooth at the edge. Eso quiere decir que es duro en el centro, ¿sí? Y suavizado en las edges, ¿sí? En las caídas. Es como una mezcla de y ¿sí? Ahí la formita más o menos nos lo está indicando. También nos puede servir para esculpir diferentes cosas, ¿sí? Siempre de acuerdo a nuestras intenciones. Después tenemos la dureza del pincel o de la herramienta. ¿Sí? Fíjense, vamos a poner los punto 1, ¿sí? Y tengo que cliquear bastante más para que suba, ¿sí? O mantener apretado. Esto lo estoy haciendo básicamente apretando el clic nomás, ¿sí? Y si yo le pongo, por ejemplo, no sé, punto 8, toco, ¿sí? Y ya sube bastante más, ¿sí? Básicamente es la fuerza de nuestra herramienta, más el slider más cerca de 1, la fuerza es bastante más eh, grande, sí, y fuerte, valga la redundancia, y menos, vamos a trabajar con bastante menos fuerza, vamos a tener que hacer más clics para subir, o podemos generar montañitas bastante menos pronunciadas. El tamaño del pincel, bueno, esto no tiene mucha explicación, más grande el tamaño, ¿sí? Voy modelando y esculpiendo de diferentes tamaños. Sí, y el fall-off es justamente, acá vemos que tenemos dos círculos, uno interno y uno externo, es justamente la relación que hay entre el círculo donde la fuerza se genera mayor y cómo se va disminuyendo hacia la segunda circunferencia. Si yo lo pongo cada vez más grande, vemos que se hace una fuerza más concentrada en el centro y se va disminuyendo hacia los costados, y si yo lo pongo más chico, la fuerza es básicamente uniforme en todo el radio, ¿sí? En toda la circunferencia. Bien, vamos a esto de nuevo. Bien, y dicho esto, empezamos a esculpir. Vamos a dejarlo como está. Por ejemplo, vamos a crear acá unas montañitas como si fuera un caminito, ¿sí? Esto también es básicamente a gusto de cada uno, ¿no? Uno puede esculpir diferentes cosas y ir probando también a ver qué es lo que más le convence, qué no le convence. Si, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos esta montañita acá, vamos a irnos a la parte de Smooth primero, ¿sí? Vamos a ver algunos, no sé si vamos a ver todos, pero vamos a ver los más importantes. Smooth, por ejemplo, lo que me hace es que me suaviza los cambios que yo hice, por ejemplo. Vamos a disminuir un poco el tamaño, la fuerza. Y fíjense si yo tengo igual está bastante suavizado esto, pero vamos a ver de este lado. De este lado que está bastante más pronunciado, si yo empiezo a suavizar,
¿sí? Fíjense cómo vamos suavizando toda la intersección, toda este cambio, ¿sí? De aquí que viene así y sube. Yo lo puedo ir suavizando todo. Y se va generando como una montaña eh, más como conectada con el suelo, ¿sí? Más relacionada con el suelo de una manera más suave y no tan dura, no tan brusca. El blendeado, por así decirlo, del suelo a la montaña, ¿sí? Puedo hacerlo obviamente entre las montañitas también. Y fíjense cómo también esta sombra, que es bastante rara y dura, con el smooth lo vamos también solucionando, ¿sí? Y mejorando. Obviamente esto es según si ustedes necesitan que esto esté suave o no. Bien, después tenemos por ejemplo esta que se llama Flatten. ¿Sí? Flatten básicamente alisa, ¿sí? La superficie. Fíjense por ejemplo, si yo inicio el flatten acá no pasa nada porque está todo liso, ¿sí? Pero si yo inicio el flatten acá con el clic, ¿sí? Oprimo el clic y me voy hasta acá, fíjense cómo me va alisando a la altura que yo inicié el flatten, ¿sí? Por ejemplo, ahí vemos que acá se rompe un poco ¿cómo se dice? Nuestro landscape. Le damos a Smooth, bajamos, ¿sí? Suavizamos y lo vamos mejorando, ¿sí? El Smooth siempre lo vamos a usar para ir mejorando esas conexiones. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora nosotros queremos, por decirles, queremos algo como un piso más hacia arriba. No vamos a estar esculpiendo así. Vamos a agrandar acá. Esculpiendo así y procurando que esté todo igual. No, lo que vamos a hacer es elegir un flatten. Y en vez de iniciarlo acá abajo para bajar todo esto, lo iniciamos acá arriba y subimos todo, ¿sí? A esta altura. Entonces nos queda recto, pero a la altura donde yo inicié el flatten. Entonces yo lo inicio acá, me voy para acá, ¿sí? Y tenemos una colina como más recta, ya tenemos un piso más acorde, ¿sí? Por si queremos que sea recto, ¿no? Pero vamos generando que todo tenga esa altura. Y por ejemplo, si yo me vengo acá y quiero agrandarlo hasta acá, simplemente cliqueo acá, ¿sí? Y todo se alisa a la altura que yo esté iniciando el flatten. Luego nos vamos a Smooth, por ejemplo, y podemos suavizar esta parte también, justamente para que no queden esos bordes duros y se rompa, ¿sí? No estamos creando ningún escenario en específico, ¿no? Simplemente estamos analizando las herramientas que tiene nuestra, las subherramientas que tiene nuestra herramienta Landscape, ¿sí? Ahí un poquito, suavizamos acá también. Básicamente se esculpe de la misma forma que esculpiríamos en ZBrush, por ejemplo, cuando tenemos algún vértice medio dispar, medio fuerte que está rompiendo algo, lo suavizamos, ¿sí? Lo relajamos y nos van quedando todas estas conexiones más suavecitas. Después vamos con erosión, ¿sí? O erosion, que nos va a generar bueno, una especie de erosión justamente, ¿sí? Cuando la tierra se moja, se seca, se va erosionando justamente por el paso del tiempo. Podemos modificarle los valores, ¿sí? Y generar este tipo de erosión de la tierra con el paso del tiempo. ¿Sí? Vemos como esas pequeñas caíditas que nos va generando la erosión. Si usamos también, por ejemplo, programas como Gaea, como comentaba antes, vamos a poder crear este tipo de erosiones directamente desde el landscape, desde el programa. ¿Sí? Entonces vamos generando una montaña que por acción del agua, ¿sí? De la lluvia, la humedad, del sol, del calor, se fue erosionando y fue teniendo esta forma de escalera. ¿Sí? Obviamente si yo suavizo esto pierdo este efecto de erosión, pero bueno, ya eso es a gusto de cada uno. Después tenemos la herramienta rampa, que la herramienta rampa básicamente me crea una rampa, ¿sí? Por ejemplo, si yo cliqueo aquí y luego
aquí, ¿sí? Y pongo add ramp. Me voy a crear una rampa, ¿sí? Que me sirve para conectar también dos landscape con diferentes alturas. Después puedo suavizar un poco acá, para que a lo mejor no quede tan... Bueno, si la quiero dura, sí, la unión no pasa nada. Puedo dejarlo, pero si no podemos ir suavizando. Y generar la rampa más integrada al landscape, ¿no? Es más, puedo suavizar acá también. Y ya no tengo ese borde. Y tenemos la rampa completamente integrada al landscape. Bien, y ahora lo que podemos hacer es básicamente crear un terreno o algo para ver, nada, cómo funciona, cómo podemos crear algo interesante. Aunque sí, a ver, si yo pongo play acá, sí, ya vemos que nuestro terreno está creado, tenemos colisiones, nos vamos moviendo, subimos por la rampa, sí, podemos bajar por acá. Bien, vamos a intentar crear algo un poco más interesante. Bien, vamos a irnos de nuevo a Landscape. Voy a usar Flatten. ¿Sí? Y eso así. Y se eliminó todo lo que creamos. Perfecto. Epa. Ahí va. Vamos a crear, por decirles algo, un caminito. Pa. Bien, y una vez terminamos, por ejemplo, ¿sí? No hicimos nada extraño, simplemente una especie de valle, ¿sí? Por ejemplo, fuimos... bueno, eso extraño que hice en el videito fue básicamente poner el modo de tercera persona para verlo así, ¿sí? Pero básicamente creamos un valle, ¿sí? Fuimos mezclando las herramientas que vimos recién. Creamos, por ejemplo, una montañita de este lado, ¿sí? Luego con el flatten lo que hicimos fue enderezarlo, ¿sí? Alinearlo acá, aplanarlo, luego smoothiamos, ¿sí? O suavizamos toda la caída. De este lado lo mismo, dejamos algunas marcas de montañitas por acá también. Fuimos también modificando el suelo del valle, lo bajamos un poco, lo fuimos también con el smooth suavizando, agregando algún que otro saltito de montañita. Pero bueno, básicamente es eso, no hay mucho más que ir practicando y jugando con el landscape. Lo que podemos hacer ahora también es, no sé si tengo algún material acá, si no lo descargo rápido. Megascans, Surfaces. No. Vamos a descargar rápido un material. Bien, ahí ya descargué un material desde Quixel, rapidito, un Wildgrass, ¿sí? Un césped, para poder agregarle materiales a nuestro landscape. Igual en un video próximo vamos a pintarlo de una manera más copada, pero por el momento tenemos acá, ¿sí? El landscape. Vamos a Landscape Material, bien, y seleccionamos en nuestro Content Drawer, ¿sí? Nuestro material, y con la flechita lo ponemos, bien. Y ahí vemos cómo tenemos el pasto, ¿sí? O el césped creado, ¿sí? Vemos que si yo me voy lejos, primero que todo nuestro landscape tiene el mismo material, eso lo vamos a corregir en un video próximo, pero también vemos ese tileado, ¿sí? Como va repitiendo todo. Lo que vamos a hacer acá es básicamente modificarlo
¿sí? Desde la instancia de nuestro material descargado. Se va haciendo cada vez más grande el tileado. Llevo punto 2, por decirte. Vengo acá, ¿sí? Y ahí ya lo tenemos bastante más copado. ¿Sí? Si yo me pongo a jugar, ya no se nota tanto el tileado porque justamente el tiling es bastante más grande, entonces queda bastante más bonito. ¿Sí? Y bueno, pues podemos seguir jugando mucho más con esto. Podemos, ahora, como les decía, en un próximo video, que ya probablemente lo filme después de este, vayamos pintando todo este landscape de manera eh, para que tenga diferentes materiales, combinaciones de tierra, pasto, alguna que otra rama, algo. ¿Sí? Y luego podemos ir agregando y agregando más y más cosas. Bueno, espero que les haya gustado esta clase de landscape. Quizás quede bastante cortita, pero no hay mucho que explicar, ¿sí? Más que las herramientas básicas del landscape. Después queda a, a investigación si llega uno cuánto podemos crear un landscape. Lo más lindo luego es pintarlo y trabajarlo, crearle hierba, crearle árboles, crearle cosas de manera procedural, sí, de todo. Eso lo podemos hacer cada vez más, pero la base del landscape no es mucho más que esto. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y cualquier cosita, duda, sugerencia o comentario, los espero en la caja de comentarios. Y bueno, nada, sin mucho más cargar, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.